El gran trabajo. Tomo 3. El currículum del soberano. Trivium y quadrivium. Carlos Heredia Fiallo. 2025. Capítulo 3. Lógica, el restablecimiento de Binah. La ciencia de la relación y la consecuencia. 1. El segundo paso en el desvelamiento. El velo ha caído, y con él, la ilusión de que el orden artificial funcionaba. Durante generaciones, el sistema se sostuvo no porque fuera verdadero, sino porque sus mecanismos permanecían ocultos. La relación entre causa y efecto había sido oscurecida, fragmentada, sustituida por narrativas que explicaban todo sin explicar nada. El ser humano veía los efectos, la opresión, la escasez artificial, la dependencia creciente, pero no podía trazar la línea que los conectaba con sus causas reales. Vivía en un mundo de consecuencias sin origen aparente, de resultados irresponsables, de males sin remedio porque nadie podía señalar que los producía. Ahora esa oscuridad se disipa. En el momento del desvelamiento, las conexiones ocultas se hacen visibles. Lo que antes parecía casualidad revela su causalidad. Lo que se presentaba como inevitable muestra su origen en decisiones específicas, en estructuras diseñadas, en actos que produjeron exactamente lo que estaban destinados a producir. El sistema no falló. Funcionó según su lógica interna. Y esa lógica, por primera vez, puede ser vista. Pero ver no es lo mismo que entender. La gramática restauró la capacidad de nombrar. Gracias a Da'at recuperado, podemos distinguir. Esto es, aquello no es. Esto es ley, aquello es norma. Esto es libertad, aquello es jaula con otro nombre. Pero distinguir no basta. Se puede nombrar correctamente cada pieza de un mecanismo sin comprender cómo las piezas se articulan, qué produce qué, por qué este engranaje mueve a aquel otro. El entendimiento es el paso que falta. Y el entendimiento tiene un nombre en la tradición que mapeó la estructura de la manifestación. Binah. 2. Binah. La matriz del entendimiento. Si Da'at es el puente que conecta la mente humana con el triángulo superior del árbol de la vida, Binah es uno de los vértices de ese triángulo. Es el complemento de Choma, la sabiduría. Pero mientras Choma es destello, intuición, chispa indiferenciada, Binah es forma, estructura, matriz. Binah no recibe pasivamente. Binah gesta. Es el vientre cósmico donde el impulso de la sabiduría adquiere coherencia, donde lo que podría ser cualquier cosa se convierte en algo específico, con relaciones internas necesarias, con una lógica que no puede ser de otro modo sin dejar de ser lo que es. Por eso Binah es entendimiento y no mera inteligencia. La inteligencia manipula, calcula, optimiza. Puede operar sobre cualquier contenido, verdadero o falso, coherente o fragmentado. La inteligencia es herramienta. Sirve a quien la empuña, sea alquimista o hechicero. El entendimiento es otra cosa. El entendimiento penetra. No se queda en la superficie de las cosas. Atraviesa hasta la estructura que las sostiene. Ve no solo qué son las cosas, sino por qué son así, que las hace posibles, que ocurriría si fueran de otro modo. Binah es la facultad de percibir relaciones necesarias. No relaciones arbitrarias, no conexiones inventadas, no narrativas construidas para dar sentido a lo que no se comprende. Relaciones necesarias. Aquellas que no pueden ser de otro modo porque están inscritas en la estructura de lo real. Cuando Binah opera, el entendimiento no se impone sobre la realidad. La reconoce. No construye explicaciones. Las descubre. Si Da'at es la puerta, Binah es el primer salón al que esa puerta da acceso. 3. La lógica como percepción de la causalidad. Antes de ser técnica formal, antes de ser silogismos y tablas de verdad, antes de ser herramienta de argumentación, la lógica fue, y sigue siendo, la capacidad de percibir causa y efecto. No causa en el sentido mecánico reducido que la modernidad ha impuesto. No simplemente, A golpea B, B se mueve. Causa en el sentido pleno. Causalidad estructural. Ciertas configuraciones producen necesariamente ciertos resultados. Un edificio construido sin cimientos se derrumba no por accidente,
sino por estructura. Una sociedad construida sobre coerción genera resistencia no por maldad de sus miembros, sino por la naturaleza misma de lo que es la coerción. Correspondencia entre niveles. Lo que ocurre en un plano tiene eco en otros. La corrupción del lenguaje, plano simbólico, produce corrupción del pensamiento, plano mental, que produce corrupción de la acción, plano material. Los niveles no están aislados. Resuenan. Consecuencia inevitable. Dada una disposición, ciertos efectos se siguen con necesidad. No necesidad mecánica ciega, sino necesidad estructural. Si plantas semilla de trigo, no cosecharás maíz. Si siembras coerción, no cosecharás cooperación libre. La ley natural no castiga ni premia. Simplemente opera. Y su operación es lógica en el sentido más profundo del término. La lógica, así entendida, no es método de pensamiento. Es órgano de percepción. Así como el ojo percibe luz y color, así como el oído percibe sonido y ritmo, la lógica, vina activa en la mente humana, percibe conexión y consecuencia. Ve el hilo invisible que une el acto con su fruto. Reconoce la necesidad donde otros ven casualidad. Comprende el por qué, que subyace al qué. 4. La corroboración de las tradiciones. Si Vina es verdad universal, debe haber dejado huella en las tradiciones que buscaron comprender la estructura profunda de la realidad. Y así es. El Tao y la acción sin forzar. Lao Tse enseñó el Wu Wei. La acción sin forzar, el obrar que no lucha contra la corriente sino que fluye con ella. Pero el Wu Wei no es pasividad ni resignación. Es acción informada por el entendimiento de cómo opera el Tao. Solo quien comprende la lógica interna del orden natural puede actuar sin forzar. Solo quien ve cómo fluye el agua puede navegar el río sin remar contra la corriente. El Wu Wei presupone Vina. Sin entendimiento de las relaciones causales que gobiernan la realidad, todo intento de no forzar se convierte en parálisis o en caos. Lao Tse no enseñó a no actuar. Enseñó a actuar comprendiendo. Y esa comprensión es precisamente lo que Vina designa. Confucio y el orden que florece. Cuando Confucio describió la cadena que comienza con la rectificación de los nombres, no se detuvo en la gramática. Continuó. Si los nombres son correctos, el lenguaje concuerda con la verdad. Si el lenguaje concuerda con la verdad, los asuntos pueden llevarse a término. ¿Qué significa que los asuntos pueden llevarse a término? Significa que la acción produce el efecto buscado. Significa que hay correspondencia entre intención, acto y resultado. Significa que la cadena causal no está rota. Pero esto solo es posible si se entiende esa cadena. No basta con nombrar correctamente. Hay que comprender cómo lo nombrado se relaciona, qué produce qué secuencia de acciones lleva a qué resultado. Confucio sabía que la gramática es condición necesaria pero no suficiente. Sin lógica, sin entendimiento de las relaciones, los asuntos no pueden llevarse a término aunque las palabras sean correctas. Por eso el orden confuciano no es imposición externa sino armonía comprendida. Quien entiende por qué ciertas acciones producen florecimiento y otras producen decadencia no necesita ser coaccionado. Actúa correctamente porque ve la conexión entre su acto y su consecuencia. Cristo y el conocimiento por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Esta es una declaración lógica en el sentido más preciso. No dice, por sus palabras los conoceréis, eso sería quedarse en la gramática. No dice, por sus intenciones los conoceréis, las intenciones son invisibles y pueden fingirse. Dice, por sus frutos. El fruto es el efecto. Es la consecuencia. Es el resultado que se sigue necesariamente de la naturaleza del árbol. Un árbol corrupto no puede dar frutos buenos, no porque esté prohibido, sino porque la estructura no lo permite. La relación entre árbol y fruto es lógica, causal, necesaria. Esta enseñanza es puro Vina. La capacidad de leer la causa a través del efecto, de entender la naturaleza de algo observando lo que produce. No se necesita acceso místico ni revelación especial. Se necesita entendimiento. Ver la relación, trazar la conexión,
comprender que este efecto señala necesariamente hacia aquella causa. Por sus frutos los conoceréis, es el método de Binah aplicado al discernimiento de los espíritus. La ley natural y el rastro de las consecuencias. Todo lo que estas tradiciones señalan converge en un mismo principio. La realidad tiene estructura lógica. Los actos producen consecuencias. Las consecuencias revelan la naturaleza de los actos. Esta cadena no puede ser rota por decreto, ignorada por conveniencia ni suspendida por autoridad. Es la ley natural operando como lógica cósmica. Quien comprende esta lógica no necesita que le digan qué hacer. Ve, por sí mismo, que produce florecimiento y que produce fractura. Ve el rastro de las consecuencias antes de que se materialicen completamente. Y puede elegir, verdaderamente elegir, no simplemente reaccionar, porque su elección está informada por entendimiento. 5. El árbol y la comprensión de la bifurcación. En el capítulo anterior vimos que el árbol del conocimiento del bien y del mal es el árbol de la distinción. La capacidad de percibir la bifurcación entre lo que está alineado con la ley y lo que la viola. La gramática permite ver esa bifurcación. Gracias a Da'at restaurado, el ser humano puede nombrar. Esto es bien, coherencia con el orden. Esto es mal, fractura del orden. Pero ver la bifurcación no es lo mismo que entenderla. ¿Por qué el bien produce florecimiento? ¿Por qué el mal produce destrucción? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué no puede ser de otro modo? Estas preguntas no se responden con gramática. Se responden con lógica. Con Binah. El entendimiento penetra más allá de la distinción superficial y ve la necesidad de la bifurcación. Ve que el bien no es bueno, porque alguien lo decretó, sino porque está estructuralmente alineado con el orden que sostiene la existencia. Ve que el mal no es malo, porque esté prohibido, sino porque introduce incoherencia en un sistema que requiere coherencia para funcionar. El entendimiento ve la ley no como mandato sino como estructura. Y al ver la estructura, comprende por qué ciertas acciones conducen inevitablemente a ciertos resultados. Comprende el karma, no como sistema de premios y castigos administrado por una entidad externa, sino como la lógica interna de un cosmos donde todo acto reverbera, donde nada se pierde, donde cada causa encuentra su efecto con precisión matemática. Este entendimiento es lo que permite comer del árbol sin caer. Quien solo ve la bifurcación pero no la entiende queda partido entre lo que percibe y lo que hace. Sabe que hay bien y mal, pero no comprende por qué son lo que son. Su conocimiento flota, sin raíces. Puede ser confundido, manipulado, llevado a creer que el mal es bien si la narrativa es suficientemente convincente. Quien entiende la bifurcación no puede ser engañado de ese modo. Ve la estructura. Reconoce la necesidad. Sabe que llamar libertad a la esclavitud no cambia la naturaleza de la esclavitud, porque la relación entre esclavitud y sus consecuencias no depende del nombre que se le dé. 6. El robo del entendimiento. Si la corrupción de la gramática roba la verdad, la corrupción de la lógica roba la voluntad. Un ser humano que no comprende relaciones causales no puede anticipar consecuencias. Y quien no puede anticipar consecuencias no puede elegir verdaderamente. Puede desear, puede preferir, puede reaccionar ante estímulos inmediatos. Pero no puede decidir en el sentido pleno de la palabra. Sopesar alternativas a la luz de sus resultados probables y seleccionar un curso de acción con conocimiento de causa. El hechicero entiende esto perfectamente. Por eso no necesita destruir la capacidad lógica del ser humano. Le basta con desorganizarla. Primera forma de corrupción. La ruptura de la cadena causal. Se enseña, sistemáticamente, que los efectos no tienen causas identificables. Que las cosas simplemente ocurren. Que la complejidad del mundo hace imposible trazar conexiones. Que pretender entender es arrogancia. Que la humildad consiste en aceptar sin preguntar. Resultado. Impotencia estructural. Si no se puede saber por qué ocurren las cosas, tampoco se puede intervenir conscientemente. Si las causas son inaccesibles, los efectos deben aceptarse como fatalidad. El ser humano queda reducido a receptor pasivo de consecuencias que no entiende, víctima permanente de fuerzas que no puede nombrar,
no porque no existan, sino porque se le ha entrenado para no verlas. Segunda forma de corrupción. La sustitución de causalidad por narrativa. Donde antes había relación necesaria, se introduce relato. Los acontecimientos dejan de explicarse por acciones, decisiones, estructuras previas. Se explican por intenciones atribuidas, fuerzas abstractas, enemigos difusos, destinos inevitables. La historia quiso que, las fuerzas del mercado determinaron, era inevitable que. La narrativa ocupa el lugar del entendimiento. Ofrece una sensación de explicación sin proporcionar comprensión real. El ser humano cree que entiende porque tiene una historia que contar. Pero la historia no revela la estructura. La oculta bajo capas de personajes, intenciones y dramas que distraen de la mecánica real. Tercera forma de corrupción. Los falsos dilemas. La lógica artificial reduce el campo de posibilidades a dos opciones prefabricadas. Esto o aquello. Nosotros o ellos. Aceptar el sistema o caer en el caos. Obedecer o destruir. Seguridad o libertad, como si fueran mutuamente excluyentes. Orden o anarquía, definiendo anarquía como caos para que orden solo pueda significar control. El falso dilema simula elección mientras elimina la comprensión del sistema completo. Quien solo ve dos opciones no puede concebir una tercera, una cuarta, una quinta. No puede pensar fuera del marco que le han dado. Y ese marco ha sido diseñado precisamente para que cualquier opción elegida sirva al mismo fin. La corrupción de la lógica no se ve. No hay censura explícita, no hay prohibición de pensar. Solo hay un entrenamiento sutil, constante, omnipresente, que fragmenta la percepción causal hasta que el ser humano ya no puede conectar los puntos. Ve hechos aislados, no patrones. Ve eventos, no estructuras. Ve lo que pasa, pero no entiende por qué pasa. Y así, sin entender, no puede elegir. Solo puede obedecer o reaccionar. 7. Lógica y responsabilidad. El entendimiento verdadero no tranquiliza. Responsabiliza. Cuando se comprende la relación entre causa y efecto, ciertas ilusiones se vuelven insostenibles. Ya no es posible atribuir todo a factores externos. Si los efectos tienen causas, y algunas de esas causas son mis actos, entonces soy parcialmente responsable de los efectos. Ya no es posible fingir ignorancia. Una vez que se ve la conexión, no se puede desver. El conocimiento de la estructura causal es irreversible. Ya no es posible actuar sin asumir consecuencia. Si sé que este acto producirá este efecto, elegir el acto es elegir el efecto. No puedo querer el acto y rechazar su fruto. Por eso el entendimiento es peligroso para cualquier sistema que necesite delegación permanente de la voluntad. Un individuo que no comprende necesita guía externa. Necesita que le digan qué hacer, porque no puede ver por sí mismo qué producirá cada opción. Es gobernable. Un individuo que comprende no necesita ser dirigido. Ve la estructura. Entiende las consecuencias. Puede elegir por sí mismo. Es soberano. La restauración divina no produce seguidores más informados. Produce seres humanos que ya no necesitan seguir. 8. La distinción crucial. Lógica no es razonamiento. Aquí es necesario establecer una distinción que la modernidad ha borrado sistemáticamente. El razonamiento es una herramienta. La lógica es una facultad perceptiva. Se puede razonar sin comprender. Se puede construir argumentos impecables sobre premisas falsas. Se puede ser formalmente consistente dentro de un sistema completamente artificial. La historia está llena de razonamientos perfectos que justificaron monstruosidades, de silogismos válidos que partían de definiciones invertidas, de cadenas argumentales sin falla técnica que llegaban a conclusiones aberrantes. El entendimiento, Vina, no se mide por corrección formal, sino por adecuación a lo real. Vina reconoce cuando una relación es falsa, aunque esté bien argumentada. No porque aplique reglas más sofisticadas, sino porque ve la estructura de la realidad y nota cuando el argumento no corresponde con ella. Un razonamiento puede demostrar que la coerción es necesaria para el orden.
Binah ve que el orden natural no requiere coerción, y descarta el razonamiento, no por un error técnico, sino porque sus premisas no tocan lo real. Un argumento puede probar que la libertad otorgada por el Estado es verdadera libertad. Binah ve que lo otorgado puede ser retirado, que lo que depende de otro no es soberanía propia, y rechaza la conclusión, no porque la cadena deductiva falle, sino porque las definiciones han sido usurpadas. Esta distinción es crucial porque el hechicero domina el razonamiento. Puede construir argumentos que convencen, narrativas que persuaden, demostraciones que parecen irrefutables. Su hechicería opera precisamente en ese plano. La manipulación formal del discurso. Pero Binah no se engaña con formas. Binah toca la estructura. Y la estructura no puede ser falsificada con palabras, por más ordenadas que estén. 9. La lógica en el trivium sistémico. En la arquitectura del trivium como sistema de procesamiento. La gramática es la entrada. Introduce la realidad en el sistema cognitivo, traduciendo experiencia al lenguaje interno. La lógica es el procesamiento. Toma lo que la gramática introdujo y lo relaciona, conecta, integra. Ve cómo las piezas encajan, que depende de qué, que produce qué. La retórica es la salida. Expresa el resultado del procesamiento en palabra y acción que afectan el mundo. Si la gramática introduce datos corruptos, la lógica no puede operar correctamente. Procesará basura, y producirá basura, por muy riguroso que sea el proceso. Por eso la restauración de Da'at es previa y necesaria. Pero incluso con datos correctos, sin lógica no hay integración. La mente queda fragmentada. Tiene piezas verdaderas, pero no ve el conjunto. Sabe cosas pero no las relaciona. Posee información, pero no entendimiento. Esto no es ignorancia. Es inmadurez estructural. Un niño puede conocer los nombres de muchas cosas sin entender cómo se relacionan. Un adulto que ha restaurado Da'at pero no Binah está en una posición similar. Nombra correctamente, pero no comprende. Y sin comprensión, no puede actuar con sabiduría. La lógica es lo que hace adulta a una mente. Lo que transforma una colección de conocimientos en un sistema integrado de entendimiento. 10. Binah como umbral de la voluntad verdadera. Aquí tocamos el núcleo del asunto. Solo quien entiende puede querer verdaderamente. La voluntad no es impulso. El impulso es reacción del organismo ante estímulos, anterior a toda comprensión, compartido con los animales. La voluntad no es deseo. El deseo es atracción hacia objetos, muchas veces implantada, manipulable, ajena a la estructura real de lo que se desea. La voluntad es la capacidad de actuar con conciencia de consecuencia. Es elegir sabiendo, no solo que se quiere, sino que producirá lo que se elige. Es asumir el acto junto con su fruto. Es hacerse responsable no solo de la intención, sino del efecto. Sin entendimiento, esto es imposible. Sin Binah, la voluntad es ilusión. Movimiento que se cree libre pero que opera en la oscuridad, que elige sin saber, que actúa sin ver el rastro de consecuencias que dejará. Por eso el hechicero ataca la lógica. No porque quiera seres humanos que no piensen, puede tolerar mucho pensamiento, sino porque quiere seres humanos que no quieran verdaderamente. Que se crean libres mientras son conducidos. Que elijan entre opciones prediseñadas creyendo que ejercen soberanía. Que confundan preferencia con voluntad. La restauración de Binah es la restauración de la voluntad real. No es aprender a razonar mejor. Es recuperar la capacidad de ver la estructura del mundo, de entender cómo los actos producen consecuencias, y desde ese entendimiento, elegir con plena conciencia. Este es el segundo paso hacia el árbol. El primero fue ver la bifurcación. Este es comprenderla. 11. La promesa continúa. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el capítulo anterior vimos que, conoceréis, es Da'at. El reconocimiento de la verdad mediante la correspondencia entre palabra y realidad. Pero la promesa no termina en el conocer. Continúa. Os hará libres. ¿Cómo la verdad hace libre? ¿Cuál es el mecanismo?
¿Por qué conocer produce libertad? Aquí es donde entra Binah. La verdad libera porque, al ser conocida, permite entender las cadenas. Permite ver cómo la esclavitud fue construida, que la sostiene, qué ocurriría si se retiraran sus soportes. Permite comprender que las cadenas no son naturales, no son inevitables, no son estructuralmente necesarias, son artificios que dependen de condiciones específicas, y esas condiciones pueden ser alteradas. Sin entendimiento, la verdad conocida no libera. Se queda en dato, en información, en nombre correcto que no transforma nada. Sé que esto es cadena, pero no entiendo cómo funciona ni cómo quitármela. Con entendimiento, la verdad conocida se vuelve operativa. Veo la cadena, comprendo su mecanismo, identifico el eslabón débil, entiendo qué movimiento la romperá. La libertad no es regalo que cae del cielo. Es resultado de un proceso. Primero, conocer, nombrar correctamente la situación. Gramática, da'at. Segundo, entender, comprender la estructura que produce esa situación. Lógica, Binah. Tercero, actuar, aplicar el entendimiento en palabra y acción que transforman. Retórica, Choma. La promesa es completa, pero su cumplimiento requiere el camino completo. 12. Continuidad del camino. La gramática restaura el acceso a Da'at. Permite ver la bifurcación. La lógica restaura el acceso a Binah. Permite entender la bifurcación. Pero el entendimiento, por sí solo, no basta. Se puede comprender y no encarnar. Se puede ver la estructura y no vivir conforme a ella. Se puede entender perfectamente que produce florecimiento y seguir eligiendo lo que produce fractura, por hábito, por miedo, por inercia. El conocimiento sin encarnación es estéril. El entendimiento que no se vuelve acción y palabra es entendimiento muerto, guardado en un archivo que nadie consulta. Por eso el trivium no se detiene aquí. La lógica prepara el paso a la retórica, donde el conocimiento y el entendimiento dejan de ser internos y se vuelven vida. Donde Da'at y Binah se completan en Choma. La sabiduría que no solo ve y entiende, sino que encarna y transmite. Solo entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal deja de ser prohibición y se convierte en comunión. Solo entonces la promesa se cumple plenamente. Conoceréis la verdad. Entenderéis cómo opera. Y ese conocimiento encarnado os hará libres. TRCE. Conclusión. El puente se extiende. Binah no es meta. Es puente. No se restaura el entendimiento para quedarse contemplando la estructura del mundo. Se restaura para poder actuar dentro de esa estructura con conocimiento de causa, con conciencia de consecuencia, con voluntad verdadera. En el momento del desvelamiento, la restauración de Binah adquiere urgencia particular. El viejo sistema de engaño se desmorona, y con él, las falsas explicaciones que mantenían a la humanidad en la oscuridad causal. Por primera vez en generaciones, es posible ver las conexiones que habían sido ocultadas. Pero ver no es automáticamente entender. Hace falta el órgano del entendimiento activo, afinado, restaurado. Este capítulo ha sido el segundo paso en esa restauración. Lao Tse enseñó a actuar comprendiendo el flujo. Confucio enseñó que los asuntos solo pueden llevarse a término cuando se entiende qué produce qué. Cristo enseñó a conocer por los frutos, a leer la causa a través del efecto. La Cábala nombró a Binah como el vientre donde la forma adquiere coherencia necesaria. 4 tradiciones. Un mismo principio. Un mismo puente que se extiende desde Da'at hacia Choma. El conocimiento distingue. El entendimiento conecta. La sabiduría encarna. El primer paso está dado. El segundo, también. Queda el tercero.